Te saludo, mi nombre es Andata Horta. Para el artículo de esta semana, para el reto número 12, yo leí y voy a hablar un poco con respecto a la tasa de cambio. En este caso, la incógnita que nos presenta el autor es si es gerenciable. Entonces, vamos a hablar sobre una introducción, una metodología, unos resultados y unas conclusiones. En el introductorio, principalmente lo que la autora hace es que nos presenta una definición del tipo de cambio y cómo ésta tiene un impacto significativo dentro del país. También vamos a hablar sobre unos regímenes cambiarios, que es el fijo, el flotante y el administrado. Más adelante les voy a hablar de qué consiste cada uno de estos. Y por último, la predicción del tipo de cambio y cómo ese tipo de cambio tiene un impacto dependiendo de para lo que se vaya a utilizar y todo lo que se dedique finalmente el país. La metodología que nos presenta el autor es una metodología más expositiva, más explicativa con respecto a lo que les acabo de mencionar. Entonces, primero nos encontramos la importancia y la complejidad de la tasa de cambio. Entonces, tenemos el impacto económico de acuerdo a la definición de esta tasa, dado que según la parametrización que se realice, esta puede intervenir en todo lo que tiene que ver con los gastos del gobierno, con las exportaciones, con el consumo de las familias, entre otros factores. Nos encontramos también unas barreras en el entendimiento de la tasa de cambio, no solamente es definirla, sino cuáles son esas barreras que van más allá de su definición. ¿Qué pasa si se aumenta esta tasa? ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Qué puede pasar con las exportaciones? Y cómo es el manejo entre estas. Y también nos presenta una política cambiaria y su rol en el comercio internacional. Entonces, siempre y cuando se presente algún tipo de movimiento en dicha tasa, vamos a encontrar que posiblemente ese comercio internacional vaya a tener muchas variaciones, como pueden ser positivas para el país, como pueden ser negativas. Al igual que esto tiene un impacto a nivel internacional para la empresa que finalmente está al otro lado. Nos encontramos también con los regímenes cambiarios, que fue lo que les mencioné hace un momento. Dentro de esos regímenes cambiarios está el fijo, el flexible y el administrado. Todo lo que tiene que ver con el régimen cambiario fijo hace referencia a que la demanda de ese valor de la moneda está directamente ligado a una divisa fuerte. ¿Cuál podría ser en este caso el ejemplo más claro de todo lo que tiene que ver con este régimen cambiario fijo? Es lo que tiene que ver las empresas que tienen sí o sí el valor de su moneda ligado al dólar. Entonces, siempre y cuando el dólar aumente, las negociaciones en su país aumentan. Si el dólar disminuye, la moneda local disminuye y tiene una relación directamente estrecha relacionada. También nos encontramos en una parte flexible y esta nos presenta cuando el valor de la moneda se ajusta según la oferta y la demanda, no de una divisa, sino de divisas extranjeras. De a nivel internacional, cómo es ese movimiento que presentan esas divisas y según esto se ejecutan ajustes a nivel interno del país, a nivel de ofertas y demandas para poder tener un equilibrio en el mercado. Esta es un poco más dinámica, es un poco más compleja, dado que no solamente interviene una variable, sino que hay diferentes. Y el administrado finalmente es un régimen que se utiliza más para un sistema intermedio donde el Banco Central es quien interviene para estabilizar este tipo de cambio. Entonces acá no intervienen directamente cómo es esa divisa extranjera, ni de cómo se comporta en un país o en otro, sino de cuáles son esas políticas que el Banco Central define que debe corregir, solventar para estandarizar el tipo de cambio a nivel del país. Entonces es algo más interno, es más centralizado como con lo que finalmente busca ese país, lo que quiere intervenir y no tanto como a nivel exterior, ni con importaciones, ni con importaciones, sino que estos dos casos los deja un poco más al lado. Nos encontramos también unos factores clave. Entre los factores clave que intervienen en todo este proceso está primero la inflación y las tasas de interés a nivel local. Entonces identificamos que si hay una mayor inflación, posiblemente las compras, la economía disminuya a nivel organizacional, porque es porque las personas van a decidir comprar un poco menos. Y las tasas de interés porque finalmente es un juego de estrategias entre a quienes afecta y en qué momento puntual. Si yo soy un banco y deseo aumentar mis tasas de interés, yo voy a conseguir que menos sean las personas que adquieren créditos, pero sean más las personas que vayan a ahorrar. Entonces, eso depende de estandarizarlos, de tener claro cuál es el factor, el sector que quiero intervenir para que finalmente esas decisiones sean lo que yo espero. Y por esto nos encontramos como factor clave
todo lo que tiene que ver la productividad nacional y las decisiones financieras empresariales. Finalmente, el resultado solamente es uno, la economía mejora o desmejora a nivel general. Entonces es importante tener presente todas esas decisiones empresariales que pueden impactar de acuerdo a cómo yo decida mover mi política monetaria, cómo decida intervenir las tasas de cambio a nivel mundial. Como resultados, nos encontramos que hay un impacto grande en todo lo que tiene que ver en tema de exportaciones e importaciones. ¿Qué pasa? Todo lo que tiene que ver con el PIB, con el consumo interno de las familias y demás, está solventado bajo una fórmula. Esta fórmula tiene un impacto significativo en toda la parte que tiene que ver con las exportaciones netas, que finalmente es la diferencia entre lo que yo importo y lo que yo exporto. Pero para poder tener un equilibrio en el mercado, siempre va a haber una que predomine y dependiendo de las políticas que yo realice y esas tasas de cambio que hay en el mercado, estas se pueden ver directamente afectadas y puede que aumenten de manera significativa o que disminuyan de igual manera. También nos encontramos con la afectación de la deuda en moneda extranjera. La deuda no es la misma si es una deuda local, que finalmente bajo la moneda que rija cada país se puede solventar, mientras que al tener una deuda extranjera, el manejo de las tasas de interés es un caso fundamental, dado que absolutamente siempre va a tener ganancias o pérdidas con respecto a la solicitud del crédito inicial. Y también nos hablan con respecto a la relación entre la inflación y las tasas de interés, de cómo estos dos casos, como lo mencionaba hace un rato, van directamente relacionadas y no se puede tomar decisiones pensando solamente en afectar la inflación o solamente en afectar las tasas de interés, porque estas van directamente relacionadas y por detrás tienen muchos factores que abarcan como tal todo el tema del estudio. A nivel de conclusiones, nos encontramos que finalmente hay una importancia de la política cambiaria. Esta política es decisiva para cada país y dependiendo de lo que necesite, lo que requiera, cómo quiera moverse a nivel interno, es que se define cuál es la más adecuada. También es que finalmente hay un impacto en las decisiones empresariales. No se pueden tomar esas decisiones solamente pensando en el nivel general, sino que es importante entrar al detalle de cada uno de los sectores e identificar si finalmente a las personas que están de cara a los usuarios, de cara a finalmente las personas van a obtener resultados beneficiosos o no y van a hacer que me aumente o me disminuya la oferta y la demanda. Y también nos encontramos con las consecuencias de la dolarización y otras modalidades. Porque por lo que les mencionaba hace un momento, dependiendo de cuál sea directamente esa decisión, esa política cambiaria que mi país maneje, voy a tener un impacto fuerte con respecto a lo que tiene que ver con el extranjero. Personalmente considero que es un artículo que abarca lo que hoy en día estamos viviendo, con todo lo que tiene que ver con las relaciones país-mundo, con todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y cómo finalmente esa tasa de cambio es gerenciable solo si se tiene en cuenta el régimen cambiario que más impacte. En este caso considero que es una situación a la que todos los días nos enfrentamos, que obviamente el poder adquisitivo no es el mismo en el país que se desea abordar, pero siempre y cuando se definan políticas sociales, económicas y fiscales que aportan y que establezcan a nivel organizacional, a nivel persona, los beneficios finalmente pueden ser provechosos y pueden ser de garantía para las personas. Muchas gracias, que tengan un excelente día.